contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno tú eres, Dios. Adoramos y bendecimos tu nombre y decimos con este cántico que no hay un lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Que rendirnos completamente a ti, reconocer que no somos nada sin ti y que solamente a tus pies, Señor, podemos vivir. Aleluya. Gracias, Dios. Tú eres grande y poderoso. Aleluya. Gracias, Dios. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
Levante su mano y adora a Dios un momento, amado hermano. No hay cosa más grande que estar a los pies del Maestro. ¿Cuántos adoran? Amén. Levante su mano y adore, y dele gloria y dele honra al Dios que vive para siempre. Dios es bueno, amado hermano. Cuando oímos los testimonios sabemos que Dios hizo, amén, y que Dios hace todavía y que Él hará en medio de nosotros, amén, la obra que Él va a hacer. Amén. Reconózcale, adórale, bendiga su nombre, porque Él es bueno, dice la Biblia, y porque para siempre es su misericordia. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, en esta noche, Dios mío. Tú tienes el primer lugar, el lugar es tuyo, Dios mío. Tú tienes el primado, la supremacía sobre nosotros en esta noche, Dios mío. Y a ti adoramos, a ti bendecimos y de ti esperamos, Dios mío, una palabra que cambie y transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. En esta preciosa tarde damos la bienvenida a las personas que están en medio nuestro. A la hermana Mirna, a la hermana Guevara, y a nuestro hermano Eric. Amén. Como dice el pueblo, ya lo dijimos, bienvenido a la casa del Señor. Es un gozo para nosotros tenerles en esta noche. Amén. Abra su Biblia, amado hermano, en el libro del profeta Sofonías. Un profeta que no escuchamos ni leemos mucho. El libro del profeta Sofonías está entre Ageo y Habacuc. Está Sofonías. Si usted está viendo ahí, Zacarías se pasó un poquito. Hay solo 3 capítulos en el libro de Sofonías. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Amén. Sofonías capítulo 3, versículo 14 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, quiero estar seguro de que todos lo tengan para leer juntos. Amén. ¿Lo tienen, mis amados? ¿Lo tienen todos? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amén. El tema en esta tarde es: Dios anda buscando un profeta para este tiempo. Repítalo conmigo, por favor. Dios anda buscando un profeta para este tiempo. Ahora yo quiero que usted levante su mano. Levante su mano y diga en voz alta: me están llamando. Me están llamando. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Me están llamando. Se pueden sentar en esta tarde. Gloria a Dios. Sofonías es un libro no muy mencionado, no se predica mucho de él. Consta de 3 capítulos, bien breve, amados hermanos, y muy poco escuchamos respecto al profeta Sofonías. Pero es importante que nosotros miremos este capítulo, amados hermanos, estos libros, porque en ellos hay un gran mensaje. Yo soy de las personas, amados hermanos, que me gusta ir a los museos históricos. Me encantan los museos, porque en los museos históricos yo puedo entender y realizar cuál era la historia que presenta ese museo, cuál era el tiempo en que se vivía en el antaño,
cuáles eran las costumbres, cuáles eran las cosas, ¿verdad que sí? La forma de pensar de aquellos tiempos. Así que me llama mucho, amado hermano, la historia y los museos históricos. Dentro de los museos históricos hay lo que llamamos artefactos históricos, que son piezas diseñadas en la época antigua, ¿verdad que sí? Que es representativa de aquella época. Por ejemplo, hay veces que usted va a un museo antiguo y ve un molino de café, por ejemplo, un molino de granos, y usted puede ver la forma en que procesaban el café, pero también podía realizar las limitaciones y el esfuerzo que se hacían en aquellos tiempos para procesar un producto como el café. Así que el museo nos revela mucha historia. Ahora, algo preocupante para esta época es cuando las personas de la sociedad actual y aún creyentes de la sociedad actual ven cosas respecto al evangelio que piensan ya eso no es así. Eso me preocupa, porque cuando vemos un artefacto histórico en el museo, nosotros pensamos, eso ya no se usa. ¿Verdad que sí? Esa es la conclusión a la cual llegamos. Pero hoy, en la sociedad en la cual nosotros vivimos, vemos el evangelio, los principios morales y espirituales que el evangelio presenta, y lamentablemente la sociedad actual, cuando ve las pautas del evangelio, asumen y piensan, ya eso no se usa. ¿Ok? Y si eso es una verdad que causa un poquito de preocupación en la sociedad en la cual vivimos, más preocupación nos daría si dentro de la iglesia de la actualidad hay principios morales y espirituales establecidos por Dios que ya la iglesia piensa no se usan. ¿Por qué esto es importante, amados hermanos? Porque la Biblia dice, respecto a Dios, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Estamos de acuerdo, amado hermano? Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De manera que los principios divinos, la moral espiritual, la moral divina, amado hermano, y lo que Dios demanda del hombre nunca debe de cambiar con los tiempos. ¿Estamos claros, amado hermano? Bien importante esto. Ahora, nótese en esto, amados hermanos, ¿para quién es este mensaje en esta noche? Porque a lo mejor alguno de ustedes pudiera ser excluido de tener que escuchar este mensaje. Pero vamos a ver para quién es este mensaje. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante su mano. Este mensaje es para ti entonces. ¿Cuántas personas hay aquí que durante su diario vivir tiene personas alrededor de usted? Levante la mano. Pues entonces este mensaje es para ti. ¿Quién aquí es abuelo o va a ser abuelo? Amén. Este mensaje es para ti. ¿Qué personas aquí están en liderazgo, donde son líderes y maestros de jóvenes o líderes y maestros de niños dentro de la iglesia? Levante su mano. Pues entonces este mensaje es para usted. ¿Por qué razón? Porque en una época como esta, donde ya la sociedad dice que los principios, amados hermanos, morales y espirituales del evangelio ya no se usan, nosotros estamos aquí como profetas de Dios, haciéndoles saber a nuestros hijos, haciéndoles saber a todos los que nos rodean, que todavía Dios es un Dios real, que todavía Dios es un Dios poderoso, que todavía Dios es un Dios santo, y que no tenemos que temer a las amenazas filosóficas de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque al final la Biblia dice, abunda el pecado, es una realidad, pero ¿qué dice de la gracia de Cristo? Sobreabunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Ahora, nosotros muchas veces, aterrorizados con la idea de cómo ha cambiado el mundo, tememos respecto, amados hermanos, la crianza de nuestros hijos hoy. Porque sí nos consta que criar hijos en esta época, en esta era, amados hermanos, es sumamente difícil. Amén. También nos preocupa, amados hermanos, siempre la juventud de la iglesia,
¿Por qué? Porque sabemos a lo que están expuestos nuestros jóvenes ante una sociedad tan difícil como la que están viviendo. Nos preocupa inclusive, amados hermanos, aleluya, lo que sucede alrededor nuestro como iglesia y la sociedad que nos rodea, porque estamos viviendo en un mundo totalmente adverso y difícil de proclamar el evangelio. Pero escúcheme, amado hermano, porque el libro del profeta Sofonías y muchos de los libros de la Biblia nos anuncian a nosotros que la mano de Dios no se acorta indiferente a cómo esté la situación social. Que Dios es Dios poderoso, no importa las cosas que suceden alrededor nuestro, que no importa las amenazas filosóficas, no importa las amenazas, amados hermanos, sociales, los pensamientos anticristianos. Cuando Dios obra, cuando Dios preserva, amados hermanos, nada ni nadie puede impedir la mano poderosa de Dios y su gracia manifestándose, no importa la época ni el tiempo en la cual estamos viviendo. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? Pero para esto Dios siempre ha necesitado, ha buscado, no que Dios necesita. Corrijo, espérenme un tantito. A Dios le ha placido levantar hombres y mujeres para diferentes épocas, para que sean el portavoz de Dios para cada situación y cada época. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante, Padre. Yo quiero que tú entiendas esto. Que aunque hay temores en tu corazón respecto al bienestar espiritual de tus hijos, confía en Dios, cree en Dios, pero también sé tú el portavoz de Dios para la vida de tus hijos, para la vida de tu familia, para la vida de la iglesia, porque Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios santo. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero hay la tendencia, amados hermanos, hay la tendencia de la sociedad olvidar los principios operantes de Dios. Existe la tendencia también, amados hermanos, en nuestra sociedad, la iglesia, ignorar y olvidar los principios de Dios. Amén. Y muchas veces, lamentablemente, muchos creyentes han tomado un nuevo camino, no establecido por Dios, sino lo que su mente, su corazón, sus deseos le dictan, amados hermanos, y no el principio divino. Y Dios nos exhorta a nosotros como padres. Dios exhorta a los líderes. Dios exhorta, amados hermanos, a cualquier persona que tenga responsabilidad. Habla, anuncia, proclama para que el pueblo, el hombre a quien tú le ministras y tú le sirves, no se olvide de la senda antigua. Esto es importante, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque el término la senda antigua ha sido totalmente distorsionado por muchas organizaciones religiosas. La senda antigua nunca tuvo que ver en el Antiguo Testamento con un código de vestimenta. Y saben, amados hermanos, pero mire lo que dice Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? El camino de moral y santidad que Dios había establecido para su pueblo. Esa es la senda antigua. Y dice, para ver cuál sea el buen camino. Y después Dios dice, y andad por él. Y hallaréis que, amados hermanos, descanso para vuestra alma. Pero esta fue la respuesta de la sociedad a quien Dios le envía ese mensaje por el profeta Jeremías. Ellos dijeron, no andaremos. En otras palabras, amados hermanos, hoy hay una grande resistencia a los valores morales y espirituales en nuestra sociedad. Y su hijo, su hija, nuestros hijos están en medio de esa sociedad. Hoy hay una renuencia y una negativa respecto a todo lo que debe de ser santo, amados hermanos. Y lo que se proclama es el hedonismo, el sentir personal, el gusto personal. Y nuestros hijos están en medio de esto. Pero, amados hermanos, sus hijos no tienen que ser víctimas
de las circunstancias y de las filosofías de esta sociedad, si tienen a un buen profeta que constantemente le hable, le redarguye y les recuerde los principios divinos de Dios. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Bien importante que nosotros tengamos esto en mente. Ahora, miren esto. Cuando hablamos del profeta Sofonías, hay muchas enseñanzas en este profeta que me impresionaron mucho, amados hermanos, al yo estudiarlo, porque primero que nada, el profeta Sofonías fue el cuarto después de la generación de Ezequías, el rey Ezequías. ¿Quién fue el rey Ezequías? Fue un rey temeroso de Dios que erradicó de Israel la adoración a los dioses Baales. Amén. Él erradicó la idolatría del medio del pueblo. Y Ezequías fue, amados hermanos, descendiente de cuarta generación del rey Ezequías, el profeta Sofonías. Bien importante esto. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Que los valores morales y espirituales sí pueden ser transferidos de generación a generación si el padre cumple su responsabilidad. Dice amén, amado hermano. Esto es sumamente importante porque muchas veces nosotros los padres nos sentimos que ya no podemos, que es muy difícil, que es casi imposible. Pero usted lo que tiene que hacer, amados hermanos, es ser un profeta de Dios para esta generación. Usted anunciar y recordarle a su hijo quién es Dios y quién es Él en términos de su relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque al instruirlo de esta forma, en momentos importantes de su vida, su hijo, su hija, se van a acordar de las palabras que usted ha dicho. Dígame en alguien, amado hermano. Por eso, maestros de jóvenes, maestros de niños, no se cansen, sigan hablando. Padre, no te canses, sigue hablando, porque a la larga la palabra de Dios va a producir fruto en la vida de nuestros jóvenes, y en medio de circunstancias adversas en la sociedad, la palabra de Dios va a hacer eco en su mente y en su corazón. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Por qué Daniel pudo ser Daniel, amados hermanos, y no Belsasar en Babilonia? Porque en Daniel había una palabra sembrada, amados hermanos, en su corazón que pudo preservar para el momento más difícil de la historia de Israel. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo siempre he dicho que nuestros jóvenes no son la iglesia de mañana, sino que nuestros jóvenes son, ¿qué, amado hermano? Dígalo conmigo. ¿Qué son los jóvenes? La iglesia de esta actualidad. ¿Por qué razón? Porque cuando en la escuela ven a Ashley floreciendo, cristiana, representando a Cristo, ella está dando un mensaje a la sociedad de que en Dios las cosas son diferentes. Cuando ven nuestros jóvenes, cuando ven a Georgie, cuando ven a Eduardo, a Fernando, cuando ven a nuestros hijos en medio de la sociedad en la cual están vinculados, el mundo sabe. El mundo sabe que ellos son hijos de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Y Sofonías nació, amados hermanos, pero nació en una época interesante. Bien interesante. ¿Por qué razón? Porque Sofonías nació durante el reinado del rey Manasés. Ahora, ¿qué significa el nombre Sofonías? El nombre Sofonías significa el que Jehová ha escondido. Lindo nombre, ¿verdad que sí? ¿Por qué no me pusieron a mí Sofonías? El que Jehová ha escondido, al que Jehová ha guardado y ha escondido. Ahora, ¿por qué razón le pusieron a Sofonías ese nombre? Porque Manasés, un hombre que entró en la idolatría y causó muchos males morales y espirituales al pueblo de Israel, llegó al punto, amados hermanos, de que en su idolatría y en su afán de servir a otros dioses, instituyó en medio de Israel el sacrificio de niños. El sacrificio de niños. Y en medio de esa amenaza que había, amados hermanos, los padres de Sofonías cuidaron y guardaron a Sofonías de que el rey Manasés y la idolatría no exterminara a su hijo. Por eso el nombre significa el que ha sido guardado por Dios. Déjeme decirle, amado hermano, míreme bien, el hijo suyo es un Sofonías. Amén. ¿Por qué? Porque en medio de un mundo donde la sociedad
sociedad, el pecado y el diablo quieren devorarlo, Dios todavía lo está cuidando. Dios todavía lo está guardando. Dios todavía lo está escondiendo. ¿Cuántos adoran su nombre en esta noche? Tu hijo es un Sofonías. Yo soy un Sofonías. Amado hermano, no importa la situación. Si hasta este momento Dios ha cuidado a tu hijo y Dios ha guardado a tu hijo, es porque en medio de la amenaza Dios ha tenido en bien de que tu hijo esté presente, sirviéndole a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Importante esto. Ahora, nació durante este reinado. Si usted lee la historia en Segunda de Reyes capítulo 17 al 20, va a ver la historia de Manasés. La historia de este rey. Dice la Biblia que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Uno de los peores reyes que tuvo Israel. Amén. Y cuando, amados hermanos, Israel estuvo bajo el poderío del rey Manasés, dice la Biblia que Manasés, amados hermanos, Manasés reinó por 55 años en Israel. Imagínense toda la oportunidad que tuvo de degenerar la adoración y el servicio a Dios en Israel. Tanto así que muchas veces había tanta corrupción dentro de la religión de Israel que muchas veces los adoradores de Dios traían un niño al templo para sacrificarlo, confundidos. No, esto es para Baal. Había confusión en ese momento, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la religión cristiana, no cristiana, de Israel había sido totalmente corrompida. Y esto se parece a estos tiempos. ¿Sabe por qué esto es importante, amados hermanos? Porque la religión corrompida produce víctimas, no personas bendecidas como ellos proclaman. Amén. La religión corrompida produce víctimas, amados hermanos, y no buenas cosas. Por eso es importante, amados hermanos, la senda antigua, el camino antiguo, el que Dios había establecido desde el principio. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, ¿qué sucedió durante el reinado del rey Manasés? Que los asirios, miren bien, los asirios, que eran una nación pagana, tuvo control y tomó dominio sobre Jerusalén, sobre Judá y muchas áreas de Israel. Miren esto en la historia. Ahora, ¿qué hicieron los asirios en Israel? Ellos depositaron en Jerusalén muchas personas paganas de diferentes partes del mundo que ellos habían dominado. Lo habían llevado y depositado en Jerusalén. O sea que en ese momento, míreme bien, Jerusalén ya no era una ciudad santa, sino un depósito de paganos. Un depósito de paganos. O sea que muchas veces miramos muchas organizaciones que se llaman cristianas hoy y no son cristianas, sino un depósito de paganos. ¿Por qué razón? Porque muchas iglesias han adoptado costumbres filisteas, costumbres babilónicas, costumbres que no son cristianas, y en lugar de ser una iglesia santa, pura, sin mancha, sin pecado, son nada más que un depósito de paganos. Miren esto, amado hermano, miren esto, porque esto es importante. Cuando estos paganos entraron a Judá, se comenzaron a casar, amén, con hijos de Israel. También fueron depositados en Samaria. Se comenzaron a casar con los israelitas y crearon ahora un grupo étnico llamado los samaritanos, a quien Israel en tiempos de Cristo repudiaba. Amén. Eso, de ahí es que viene la samaritana, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, ¿qué sucedió? Que Israel se tornó en una colonia pagana. Perdieron su autoridad, perdieron su autonomía política, amados hermanos, y se convirtieron ahora una colonia de los asirios. Amados hermanos, pero mire, escúchame bien, tu casa no es una colonia de los asirios. Tu casa es una casa, amén, donde el nombre de Dios es glorificado. Dice amén, amado hermano. Tu hogar no es una colonia para albergar el pecado, la maldad, el liberalismo, el hedonismo y las cosas que no se parecen a Dios. Tu hogar es un depósito donde solo la presencia de Dios debe de reinar y
debe de ser, amados hermanos, el que tiene pleitesía en su hogar. Tu casa no es un depósito para el pecado. Tu hogar, la iglesia, no debe ser un depósito para el pecado, sino un lugar donde el pecado es resuelto por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano, en esta noche? Y ahí, en este tiempo, surge un rey llamado Josías. Josías empezó a reinar, amados hermanos, a los 8 años de edad. Miren esto. A los 8 años de edad. Dice la Biblia que Josías, como no sabía reinar, amados hermanos, y ahí es donde yo quiero que usted como profeta me escuche bien. Como no sabía reinar, él recibió inicialmente, por los primeros años de su reinado, la dirección de los asirios. La dirección de los asirios. Hasta que Dios levanta a Sofonías para que fuera el profeta en ese tiempo en Israel, en una época sumamente crucial. Dios levanta a Sofonías, amados hermanos, y Sofonías se convierte ahora en la influencia que tuvo Josías para cambiar su dirección. ¿Por qué razón? Porque antes lo dirigían los asirios, pero teniendo un profeta, él fue influenciado positivamente y correctamente, y después de 8 años de reinado, dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, Sofonías comenzó ahora, por la influencia del profeta Josías, comenzó ahora, por la influencia del profeta Sofonías, a temer a Dios. A temer a Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Cuántos están conscientes que la influencia santa y temerosa de Dios de los padres terminan repercutiendo en la vida de sus hijos? ¿Cuántos saben que el temor, amén, y la guianza de un maestro de jóvenes o de un maestro de niños o un líder en la iglesia que ama y teme a Dios termina influenciando al grupo a quien le ministra? ¿Cuántos lo saben, amados hermanos? Entonces, Dios nos ha llamado como profetas para que nosotros seamos una grande influencia en el corazón de aquellos que posiblemente estén viviendo en una sociedad donde hay mucha confusión, mucha turbación, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios en la vida de una persona a quien Dios ha llamado sirve para, aleluya, influenciar y cambiar el corazón de alguien. ¿Cuántos adoran a Dios? Nosotros no queremos desarrollar creyentes. No, nosotros no queremos desarrollar creyentes. Usted vino porque creyó. Cuando usted vino ya usted creía. O cuando se convirtió a Cristo, se convirtió en creyente. Amén. Pero nosotros no queremos solo creyentes. Porque escúcheme, el mundo oye al creyente, pero también el mundo ve al cristiano. Muy diferente. El mundo oye al creyente, pero el mundo ve al cristiano. En otras palabras, cuando el temor del conocimiento de Dios llega a tu corazón, y ese temor, amén, llega y germina, amados hermanos, y ministra tu corazón y transforma tu vida, entonces ese conocimiento que ha llegado a tu mente y a tu corazón se convierte ahora en parte de tu vida práctica, que es lo que el mundo no solo oye, sino puede ver. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Y Dios está buscando jóvenes aquí, amado hermano. Mire, joven, no es difícil tu poder en la escuela ser la boca de Dios a través de tus acciones. Sí es posible. Amén. Si nosotros reconocemos y entendemos que Dios es el único que puede transformar, Dios es el único que puede cambiar, Dios es el único, amén, que puede levantar nuestras vidas, y que a Él le servimos, y que Él es un Dios santo, que Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso, que nos ayuda en cualquier circunstancia. Amado joven que me escucha en esta noche, es posible tú tener y ser influenciado por un principio bíblico, amados hermanos, si usted sigue y escucha y le pide a Dios que le permita, le ayude en medio de esta sociedad. ¿Cuánto dicen amén?
¿Por qué esto es importante? Porque hay padres asustados hoy. Es más, hay personas que no quieren tener hijos con el temor de no tener que pasar por las cosas que están pasando en la sociedad actual. Pero para el cristiano no debe de ser así. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios bueno y no hay nada, amados hermanos, que pueda cambiarlo. Ahora, Padre, por favor, escúcheme. Líder, escúcheme. Profeta, escúcheme en esta noche. Lo más peligroso que hay para nuestra generación es el silencio suyo. ¿Dice amén? Lo más peligroso para nuestra generación es el silencio de los profetas a quien Dios ha llamado. Si tú eres padre, ya Dios te llamó. No esperes que venga una nube y del cielo y te diga, ven, predica. No, ya Dios te llamó. Dios te llamó por profeta a tus hijos. Si tú tienes personas alrededor tuyo, no esperes que venga el ángel Gabriel y te toque a la puerta y te enseñe el machete de cristal. No, para que usted reaccione. No, ya Dios te llamó. Ya Dios, amén. Si tú tienes personas, amados hermanos, nosotros somos llamados a hacer luces en medio de las tinieblas. ¿Y qué es una luz en medio de las tinieblas? Una persona que anuncia quién es Dios. Así que lo más peligroso que puede haber en el corazón, amados hermanos, de uno que es profeta es el silencio. El silencio. Sumamente peligroso. Amén. Y muchas veces yo entiendo por qué viene el silencio. El silencio viene, amados hermanos, nuestro silencio como padres, nuestro silencio como líderes muchas veces viene por sentirnos, amados hermanos, que nuestro esfuerzo es en vano. Muchas veces eso causa, amados hermanos, que silenciemos, nos hagamos de la vista larga. Muchas veces el silencio nuestro viene de que nosotros también, míreme, amado hermano, de que nosotros también estamos batallando. Por favor, entiéndame esto. Cuando nosotros nos silenciamos porque sentimos que estamos batallando, estamos pensando que no somos quienes para señalar la condición de otro, porque nosotros también estamos mal. Ahora, levante la mano conmigo si hay alguien que se ha sentido así algún día. Sí, señor. ¿Verdad que sí, amado hermano? Así me he sentido yo muchas veces. Pudiera yo afirmar aquí que a mi vida no se aplica nada de lo que yo predico y que lo que yo estoy predicando por ustedes y no por mí. Jamás. ¿Por qué razón? Porque este gordito que usted ve aquí, amados hermanos, es de carne y hueso. Propenso a cometer errores, propenso a cometer pecados, con luchas y batallas en mi vida personal también, amados hermanos. Pero ¿por qué hay que hablar pese a la condición personal nuestra? Porque no se trata de ti, sino de la palabra que Dios ha puesto en tus labios, que dice la Biblia, no va a regresar vacía, sino que esta palabra va a hacer efecto en la vida de aquel que lo oye. Y a la larga, Dios trata con mi vida también, porque yo estoy también bajo la sombrilla de la misericordia, gracia, bondad y restauración de un Dios que cambia y transforma. Gracias. Así que, amado Padre, no te sientas intimidado por tu condición a guardar silencio. Háblalo como quiera. Anuncia como quiera. Anuncia, recuérdale a tus hijos la gracia y la misericordia de un Dios bueno y poderoso. De manera que esa es una de las razones. Primero, que muchas veces no vemos el resultado. Segundo, nuestra propia condición. Pero también muchas veces el silencio nuestro se trata de que nosotros por naturaleza no somos confrontacionales. ¿Ok? No queremos confrontar para poner la paz. Para no disrupt. Para no causar caos. Para no causar caos. Pero bien, escúchame bien, míreme, Padre. Mientras el enemigo te siga haciendo pensar que es mejor evitar el caos y no ser confrontacional, poco a poco y progresivamente, él va ganando mucha ventaja en la mente y el corazón de sus hijos. Dice amén, amado hermano.
Esto es importante. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque por falta de confrontación, en un día Dios extinguió una dinastía de sacerdotes. Por falta de ser confrontacional. ¿Y de quién estamos hablando? Del sacerdote Elí, que por evitar una confrontación no confrontó a sus hijos en sus pecados y perecieron sus hijos y pereció él en toda una noche. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque para los principios, para defender los principios morales y para defender los principios espirituales, Dios busca a un profeta de fuego. De fuego, que no tenga temor de levantarse, sea escuchado o no, sea recibido o no, y decir, esto es lo que Dios quiere para nosotros y esto es lo que Dios desea y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Cause lo que cause el caos que causa. Y si se produce caos, eso es una buena señal de que el mensaje está haciendo efecto. Dice amén, amado hermano. Si yo predico esta noche este mensaje, ustedes se van diciendo, ay, qué lindo, qué bonito habló. Eso no significa nada. Ahora, si después que yo termino este mensaje usted se va preocupado, entonces el mensaje hizo algo bueno. Amén, porque es la palabra que trae al corazón una convicción y una incomodidad que nos lleva a querer salir de la situación en la cual nos encontramos y levantarnos en el nombre del Señor para reaccionar positivamente a la voz y a la palabra de Dios en nuestra vida. Dice amén, amado hermano. Así que, amado hermano, maestro, joven, padre que me escucha, no tengas temor a la confrontación. Amén. La confrontación puede durar un día, puede durar un dos, pero a la larga, amados hermanos, lo que prevalece es la palabra de Dios, a quien el mismo Dios, por su Santo Espíritu, protege y defiende, amados hermanos, porque no nada podemos contra la verdad, dice la Biblia, sino por la verdad. Dígame alguien en esta noche, amado hermano. Esto es importante. Ahora, miren esto. Esta era la actitud, lo que causó la mortandad espiritual en Israel. Amados hermanos, fue la actitud indiferente de muchas personas que luego de haber sido amonestados por Dios, no hicieron caso. Vamos a mirarlo. Sofonías 1:12. Sofonías 1:12. Gloria a Dios. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo, dice Jehová, este es Dios hablando, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Déjeme decirle, amado hermano, cada vez que el Espíritu de Dios ministra a tu vida y Dios habla a tu corazón, es como la linterna de Dios acercándose a tu corazón para que se vea lo que hay adentro. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Eso, para mí esas son buenas noticias, porque cuando el Espíritu de Dios llega a mi corazón y me compunge y me redarguye, es como la lámpara de Dios alumbrando mi alma para yo poder ver en mí la pudredumbre que hay. Porque escúcheme, amados hermanos, Dios no se acerca a ti porque Él quiere saber lo que hay. Él sabe lo que hay, pero es cuando viene con una lámpara, es para que tú veas dentro de ti y tú realices la condición espiritual en la cual tú te encuentras. Amén, amado hermano. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué razón? Porque es la luz de Dios en nuestra vida que nos ayuda a ver el camino por el cual nosotros estamos pasando. Dice amén, amado hermano. Es la luz de Dios. Ahora, miren lo que dice. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Ahora, mire lo que dice, mire lo que es la indiferencia y la apatía. Los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso se llama indiferencia. Amén. Y cuando nosotros los profetas de Dios, padres, madres, pastores, ministros, maestros, amén, no hablamos la voz de Dios,
no, amados hermanos, advertimos a nuestros hijos, no hablamos al pueblo, es porque pensamos que no va a haber una consecuencia por el estado espiritual en la cual se encuentran los hombres. ¿Cuántos adoran a Dios, amados hermanos? Jehová ni hará bien ni hará mal. Pero es importante, amados hermanos, que nosotros, amados hermanos, en lugar de relajarnos y ser indiferentes a la voz de Dios, nosotros nos convirtamos en profetas de Dios. En profetas de Dios. Un profeta no tiene que ir con el látigo con sus hijos. No estoy hablando de eso. No, sea profeta. No estoy hablando de eso, amado hermano. No estoy hablando de eso, sino que los profetas, escúcheme, los profetas eran el portavoz de Dios, que por el mensaje que ellos recibían, ellos podían descubrir el estado interno del pueblo, no solo el externo. ¿Me escuchan, amado hermano? Entonces, cuando usted, padre, maestro, líder de joven, usted se presenta como profeta de Dios a través de su palabra, su consejo, su amonestación, el Espíritu de Dios ayuda a que nuestros jóvenes reflexionen y se examinen por dentro y realicen cuál es su condición. Para eso no necesitas un látigo. Lo que necesitas es asegurarte que cuando tú sirves a Dios y tú proclamas su palabra y tú aconsejas a tus jóvenes y tú aconsejas a tus hijos, lo hagas primero con la unción divina de Dios y segundo, que lo hagas con un amor profundo que te motiva a llevarlos a realizar cuál es su condición, para que ellos puedan entonces tener la influencia y el deseo de decir, entonces Señor, yo te necesito. ¿Cuántos adoran a Dios? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, el capítulo 3 que he leído, y con esto termino en esta noche, nos enseña algo bien importante. Y es que en medio de la peor época de Israel, en medio de la peor época de Israel, en medio de una sociedad que había colapsado moral y espiritualmente hasta lo más bajo de la historia de Israel, todavía Dios levanta a un profeta que, pese a la condición que se veía, anunciar, escúcheme, una bendición y una restauración que para las personas que oían el mensaje en esa época era difícil de digerir. ¿Por qué razón esto es importante? Porque a pesar de cómo nuestros jóvenes están expuestos a tantos peligros filosóficos y espirituales de su época, es posible que ellos acepten y entiendan que el Dios Todopoderoso, en medio de la peor circunstancia de la historia, los ayude a florecer, a levantarse, a crecer, a cambiar y a ser transformados por el poder de Dios. Que la victoria es posible en el peor de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Usted tiene que enseñarle eso a tus hijos. Tú no tienes que ser lo que la sociedad quiere que tú seas. Tú puedes ser mejor. ¿Por qué? Porque contigo está Dios. Dios es un Dios bueno. Dios te puede restaurar. Dios te puede levantar. Tú puedes ser usado para la gloria y honra del nombre del Señor. Pero nosotros no tenemos que ser víctimas de nuestro medio ambiente, sino a través del poder de Dios superar el medio ambiente que nos rodea. ¿Cuántos adoran a Dios? Esto es importante, porque mira las promesas que hace Dios. Mira las promesas que hace Dios en el capítulo 3. Las promesas que hace Dios a través de Sofonías. Él le dice a la sociedad, Él ha quitado tus juicios. Eso es bonito, amado hermano. Que nuestros jóvenes sepan que aún con sus luchas, dificultades, batallas, que Dios no busca cómo condenarlos, sino levantarlos y perdonarlos y restaurarlos. Dice amén, amado hermano. Dios no anda buscándote para ver con qué latigazo te va a dar. Amén. Dios anda buscándote con el propósito de hacerte saber que su gracia, su misericordia
excede y sobrepasa cualquier dificultad y cualquier circunstancia, cualquier fragilidad, cualquier debilidad que tú tienes. ¿Por qué? Porque Dios es grande, Él es bueno, su misericordia es para siempre, amados hermanos. Y tu dificultad no es otra cosa sino una oportunidad para Dios levantar y exaltar su santo nombre y su bondad sobre tu vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Él ha quitado tu juicio, dice el versículo 15. Y el mismo versículo 15 dice esto: Él ha echado fuera a tus enemigos. Ahora, esto es bien mal, incorrectamente utilizado hoy día. Tú siempre vas a tener enemigos. ¿Ok? Start there. Tú siempre vas a tener oposición. Eso no se va. Son mensajitos de que todos los enemigos tuyos, a tu vecino que te maltrata, Dios lo va a poner debajo de tus pies. Eso no es el evangelio. ¿Estamos? No, sigue buscando de Dios, que si hay alguien que te aborrece, un día te va a servir. Eso no es el evangelio. El evangelio es: aquel que te aborrece, busca cómo hacerle bien. Ese es el evangelio. Just in case we forget. Amén. Pero cuando dice: Él ha echado fuera a tus enemigos, lo que le está diciendo Israel es: tú no vas a estar ni vivir bajo el dominio de tus enemigos. Y es importante decirle esto a la generación de este tiempo que dice: yo no puedo buscar de Dios, es muy difícil, tengo muchas luchas, tengo muchos pecados, tengo mucha presión, tengo muchos ataques, tengo muchas tentaciones. Es posible decirle, profeta, a tus hijos y a los jóvenes y a la iglesia y a los que te rodean, es posible decirle: tú no vas a estar subyugado por el deseo de tu enemigo sobre ti, porque ahora tú eres hijo del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? No tienes que estar bajo el dominio del enemigo. Vas a ser atacado. Vas a siempre tener tentaciones. Vas a siempre tener luchas y dificultades. Pero estas no te van a vencer. ¿Por qué razón? Porque aunque seas atacado, contigo está el Dios Todopoderoso, que te levanta, te sustenta, te ayuda, te vivifica, te restaura, te anima, te consuela. Y dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo, porque Él nos fortalece. Dice amén alguien, amado hermano. Ese es el mensaje de Sofonías al pueblo. En medio de los peores momentos, joven, tú puedes ser un joven victorioso. En medio de los peores momentos de esta sociedad, joven, Dios puede cumplir su plan y el propósito en tu vida si tú abres tu corazón y le permites a Dios. Amén. No tenemos que ser. Ahora dice también: Jehová, el Rey de Israel, está en medio de ti. Versículo 15 también. Y estas son palabras importantes. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios le dio este mensaje a Sofonías para el pueblo de Israel, el que estaba dominando a Israel en ese tiempo era Siria. Pero Dios le está diciendo: tú vas a tener un rey, y ese rey se llama Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. En otras palabras, lo que le está diciendo Dios, amén, a nosotros en esta época es: el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, Jesucristo, es tu Dios, y tú no tienes que vivir bajo el control y voluntad del mundo, del pecado y de Satanás. ¿Por qué razón? Porque Dios es tu nuevo rey. ¿Cuántos adoran? Dios es tu Señor, Cristo es tu Señor. Amén. ¿Cuántos creen esto conmigo en esta noche, amado hermano? Amén. Y también Dios habla de lo que Él va a hacer. Dice que Él es poderoso, y ese poderoso te salvará. Amén. En los momentos, mire, amado hermano, por eso esto es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos: que en los momentos de su fracaso, ese no es el final de su vida. Amén. Que en los momentos donde ellos han tenido una mala experiencia, eso no es el final de su vida. ¿Por qué razón? Porque muchas son las aflicciones del justo, muchas son las pruebas, los ataques, pero la palabra de Dios promete ayudarnos y sacarnos de las circunstancias, amados hermanos, que causan en nosotros dolor, angustia y tribulación y nos apartan de Dios. No estoy diciendo que nos saca de la prueba, sino de la aflicción y el dolor que la prueba produce cuando estamos en medio de ella. Dice amén, amado hermano. Usted no puede decir al joven:
No te preocupes, busca de Dios, no vas a tener problemas, Dios te va a ayudar en todo, nunca vas a tener una lucha, todas las tentaciones son... Usted no le puede enseñar eso a su joven. ¿Por qué razón? Porque tan pronto él salga por la puerta, va a corroborar que lo que usted le acaba de decir es una mentira. Follow me. Dice amén, amado hermano. Lo que sí tenemos que hacerles saber es que en medio de ellos está el Dios poderoso, el Dios santo. Que las circunstancias que pasan, amados hermanos, Dios la permite, pero que Dios levanta, restaura, perdona, regenera. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para sacarnos y cuidarnos del mundo y del pecado. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Digo que hay un mensaje aquí en el versículo 17. Donde Dios dice que Dios se va a gozar sobre el pueblo. No está diciendo el pueblo se va a gozar con Dios. Este versículo está diciendo, Él se gozará sobre ti con alegría. No que tú te vas a gozar, sino que Dios se va a gozar. Ahora, esto es algo importante. Cuando Dios me saca de una circunstancia, amados hermanos, de aflicción, dolor y pecado, yo soy restaurado. Pero cuando Él lo hace, su nombre es glorificado. ¿Dice amén, amado hermano? Su nombre es glorificado. Amén. Pueden haber circunstancias negativas, tentaciones que llegan a la vida del joven, pero cuando Dios te libra, te ayuda, te fortalece, te restaura en medio de ella, tú eres beneficiado, pero Él es levantado. Amén. Por eso Cristo dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, la cruz nos demuestra, amados hermanos, y la bendición que nosotros recibimos por la cruz de Cristo, nos demuestra que la cruz de Cristo tuvo un gran beneficio, tanto para la vida espiritual del hombre, como para la vida emocional del hombre, amados hermanos. Y qué padre que salva a su hijo, cuando su hijo es salvo, no se alegra. No se alegra, ¿verdad que sí, amados hermanos? Pues el placer y el deseo de Dios, amado joven, es verte redimido, verte levantado, verte en victoria, verte bendecido, verte buscando su rostro, amados hermanos. Y para eso el joven necesita un profeta que se lo diga. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde, amados hermanos? Y después dice, Él callará de amor. Está bonito ahí. Él callará de amor. En otras palabras, Él descansará en su amor. Porque no hay nada. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a asumir. Voy a adoptar aquí a dos niñas. Tres niñas que están. Vamos a decir que Ashley, ¿verdad? Ashley, am I doing this right? Y Catherine, y Catherine sean mis hijas, las voy a adoptar. Hermano Wilmer, hermana Nancy, ceda sus derechos de padre. Ahora son mías. ¿Okay? Y que hay un huracán, amados hermanos, que está inundando mi casa. Un suponer. ¿Verdad? Si yo soy buen padre y buen esposo, ¿verdad? Yo me voy a ocupar no de que el perro esté salvo. Los perros se quieren, ¿ok? ¿Estamos claros? Los gatos se quieren. Pero por favor, si usted está en una inundación, usted tiene 2 hijos y un perro, deje el perro para tercero. I'm just saying. Porque no tiene el valor de un ser humano. Porque hay gente que es capaz de decir, el perro, y se olvida de los hijos. Un paréntesis, ¿no? Para que, por si acaso, just in case. Pero como padre, yo he adoptado a Ashley y a Catherine. Y en la inundación, la tormenta está por llevárselos. Entonces yo hago todo el esfuerzo por tomar a Catherine, a Ashley y a Ashley y ponerlas en un lugar más alto para que cuando venga la inundación no se las lleve. Cuando yo vea a Ashley y a Ashley
y a Catherine comiendo de las donas que me sobraron de la nevera, ¿verdad que sí? En un lugar alto, yo voy a descansar. Yo voy a descansar. Dios se place y Dios se goza de verte salvo. Porque Él es tu Padre. Dice amén alguien, amado hermano. Dice la Biblia, no hay mayor gozo en el cielo que un pecador se arrepienta. Y cuando dice, Él callará de amor, significa que cuando Él haya cumplido su plan y su propósito en tu vida y te haya guardado de las peores tormentas, Él se regocija en amor. Él descansa en amor. ¿Por qué razón? Porque para eso Él vino. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde, amado hermano? ¿Y qué podemos nosotros hacer entonces? ¿Qué podemos nosotros hacer? Así termina Sofonías capítulo 3. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón. Mire, amado hermano, míreme bien, Padre, míreme bien, líder, míreme bien, amados hermanos. Lo que nosotros hacemos hoy en el ministerio a nuestros hijos, amados hermanos, es difícil. Es difícil, no es fácil. Porque estamos lidiando, amados hermanos, con muchas cosas que ellos traen de lo que oyen, de lo que escuchan. Muchas presiones, muchas luchas, muchas batallas. No es un camino fácil, amados hermanos, en estos días poder nosotros ser profeta para nuestras familias y nuestros hijos. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. Dios es el que hace el cambio. Usted hable. Usted anuncia, usted con su amor, con amor extienda su mano a ellos. Pero últimamente el que hace la obra en la vida de nuestros hijos, amados hermanos, en la vida de todos aquellos a quien Dios le ha permitido usted estar cerca de ellos, el que hace la obra en ellos es Dios. Fue bien refrescante para mí el viernes escuchar el testimonio de Chris sobre un compañero de trabajo que hoy, después de muchas conversaciones que Chris tuvo con él, hoy este muchacho le sirve al Señor. Porque hoy, escúchame, si somos bien honestos, nosotros hoy pensamos que ya eso no sucede. Por nuestra duda, nuestra intimidación, ya pensamos que eso no sucede. Pero escúcheme, Dios todavía habla, Dios todavía redarguye, Dios todavía cambia, Dios todavía ministra, Dios todavía regenera. Pero Dios busca una garganta, una voz, unos labios que hablen en nombre de Él, amados hermanos, para que cuando estas personas, amados hermanos, aleluya, conozcan a Cristo, ellos puedan entonces adorarle y bendecirle. Mira, amado hermano, a lo mejor tú no lo ves hoy, pero Dios es fiel a su promesa. Amén. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo menos que Víctor Ríos pensó en un momento de su vida es que hoy yo iba a estar aquí predicando el evangelio con gozo y alegría. Y escúcheme, lo que Dios quiere hacer para sus hijos, usted no lo puede ver hoy. A lo mejor vienen dudas a su corazón, pero confíe en que usted ha hecho lo que Dios te ha pedido hacer y que usted ha sido el profeta que Dios te ha mandado a hacer. Deje que Dios hable y que Dios haga, porque tú vas a ver a tu hijo gozándose en la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos a ver nuestros jóvenes gozándose en la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos a ver nuestra familia gozándose en la presencia del Dios Todopoderoso. Porque el cambio nunca lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. ¿Cuántos creen esto conmigo, amado hermano? Y escúcheme, recuerdo esto. Dios ha escondido a tu hijo. El hijo tuyo es Sofonías. Dios lo ha guardado y lo ha preservado hasta hoy. Y el Dios que ha preservado y cuidado a tu hijo hasta hoy, lo seguirá cuidando. Pero solo tú sigues anunciándole y recordándole a tu hijo, mira, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Dios, amén, te ama. Siga hablando, amado. Siga siendo profeta. Porque Dios anda buscando un profeta. Y aquí hay muchos profetas en esta noche. Tengamos el valor. Tengamos, amados hermanos, la tenacidad
de nosotros ser la voz de Dios y vamos a dejar que Dios entonces haga la parte de él. Pongámonos de pie en esta noche, amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios, te adoramos, Señor, en esta noche. Señor, gracias. Yo le voy a pedir, mire, comienzan las clases, lo vamos a hacer este domingo y lo vamos a hacer el próximo domingo. Yo le voy a pedir, por favor, a las maestras que pasen. Mañana empiezan los niños. Los niños empiezan mañana. Yo le voy a pedir a las maestras que pasen, por favor. Y las maestras van a pararse aquí mirando para el pueblo, por favor. Acá al frentito, en el medio, por favor. Tenemos a nuestra hermana Yaitza, nuestra hermana Odette, tiene una plaza permanente. Nuestra hermana Milian es una maestra, nuestra hermana Ríos. Ellas son maestras. Mira, amado hermano. Si yo escogiese una profesión hoy, yo me voy a la construcción, pero no al magisterio. Yo me regreso a ligar cemento mejor. Porque ser maestro en esta época, usted sabe que es difícil. Pero qué lindo saber que todavía hay maestros que temen a Dios, que aman al Señor. Y ese amor a Dios las lleva, ¿verdad?, naturalmente a amar su ministerio, porque el trabajo de magisterio no es una profesión, es un ministerio. Amén. Igual digo de la hermana Cintia, ella es abogada de profesión, estudió para el certificado, pero esta muchacha tiene un ministerio, es un ministerio. ¿Por qué? Porque lo que lo hace ministerio es la pasión con la cual lo hace.